Dios le continúe bendiciendo grandemente. Continuamos una semana más, gracias a Dios por su misericordia, con el estudio del libro Cómo llegar a ser un cristiano verdadero, un estudio que estamos basando en un libro cuyos temas tomamos como guía, ¿verdad? Es muy importante siempre decirlo, que todas las clases, todos los estudios que estamos sacando son directamente extraídos de la Biblia, son directamente basados en la Biblia, ¿verdad? Y estamos utilizando este libro como una pequeña guía de temas, por decirlo así, con los cuales nosotros tomamos y reforzamos lo que está escrito en él. El tema de hoy es una breve conclusión a lo que es la cruz y la iglesia, un tema que hemos estado tratando en sesiones anteriores. Y le voy a pedir que si tienen su Biblia a mano, muy importante siempre tener la Biblia a mano para que leamos todo lo que se esté diciendo y comprobemos que todo lo que se esté diciendo vaya de acuerdo a las escrituras. Igualmente siempre, si quieren dar algún aporte, en algún comentario o lo que deseen, pueden hacerlo. Y le voy a pedir que ahora que ya tienen su Biblia en la mano, que ya pusieron pausa, se fueron a buscar la Biblia corriendo a los que se les había olvidado y regresaron. Ahora sí, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 16 hasta el 26 y el capítulo 6 completo, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26 y el versículo 6 completo. Esto es, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 16 al 26 y capítulo 6 dice: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Muy bonito en ocasiones también leer así partes extensas para que nos quedemos con eso, ¿no? Esa hambre de leer y de escudriñar más las escrituras. Como hemos dicho anteriormente, también en otras clases, muy importante siempre tener una rutina cristiana, de oración, de ayunos, de lectura, sobre todo también buscar siempre de Dios de manera íntima, cosas que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Entonces, hemos leído sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hoy estamos basando esta lectura en la cruz y la iglesia, que van de la mano. No hay que ser muy observadores para darnos cuenta que las obras de la carne abundan en el mundo. Según hemos leído, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todas estas cosas es el pan de cada día del mundo. Todas estas cosas es el pan de cada día del mundo, es lo que a diario el mundo ofrece, lo que a diario el mundo consume. Solamente hay que encender las noticias para ver todo esto, hay que abrir los periódicos. En muchos países, incluso acá en Panamá, usted abre ciertos periódicos y encuentra ofertas de hechicería, ofertas de fornicación, ofertas de adulterio y de todo tipo de inmundicia, igualmente de idolatría, de hechicería, encuentra pleitos, celos, iras, contienda, todo eso metido en un periódico. Usted nada más enciende el televisor y ve todo eso también. Usted sale a la calle y ve pancartas y como decía un autor famoso de mercadeo, que la sexualidad vende. La sexualidad vende, y entonces utilizan la sexualidad para vender productos, para comerciar, y entonces ve cómo se introduce esta inmundicia, esta inmoralidad en el mundo. Y el mundo está muy acostumbrado a ello. El mundo está muy acostumbrado a ver un comercial de champú y ver a una mujer que casi muestra todo su cuerpo. El mundo está muy acostumbrado a eso y lo ve muy normal. Por eso, plasmada en leyes, promocionada y distribuida en todo el mundo, las obras de la carne son el producto más vendido de la industria del pecado. Y ninguno de nosotros estamos exentos a este mal. Como decíamos, todos nosotros somos bombardeados a toda hora, en todo momento, por todas estas cosas. Lo encontramos en redes sociales, que la mayoría de nosotros tenemos redes sociales. Si estamos viendo esto, lo más probable es que lo estemos viendo a través de una red social, y en estas mismas redes sociales hay toda clase de contenido a un par de clics, y esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta los padres, los jóvenes, los niños. Hay que cuidarnos mucho de todas estas cosas. Decíamos, ninguno de nosotros estamos exentos a todas estas cosas. Incluso todos nosotros en algún momento hemos caído en algún tipo de pecado. Todos nosotros hemos pecado, y de eso vamos a estar hablando más adelante. Entonces hemos sido tanto influenciados por este mal que hay en el mundo, como partícipes de ese mal que hay en el mundo. No podemos decir que nosotros no hemos participado de eso. Todos los seres humanos han pecado de diferentes formas. Todos hemos consumido el producto de la industria del pecado.
y ninguno de nosotros estamos exentos a este mal, empacado en suaves mentiras de seda, que sedan, o sea, te duermen a quien lo consume, haciéndonos creer, muchos de nosotros que quizás venimos del mundo sabemos esto, haciéndonos creer que es algo normal. En el mundo nosotros lo veíamos normal, lo veíamos común, incluso si no hacíamos esas cosas nos sentíamos fuera de lugar, sentíamos que no estábamos haciendo lo que debíamos hacer si no estábamos participando de las cosas del mundo cuando estábamos en el mundo. Nos hacían creer que todas estas cosas son normales, aceptadas e incluso que es bueno hacer tales cosas. Por ejemplo, los jóvenes en el mundo, si no tienes una sexualidad activa a corta edad, te insultan, te dicen que eres esto, que eres lo otro, te dicen que estás mal, que estás errado, que deberías hacer ciertas cosas. Y en el mundo es normal, en el mundo es promocionado, en el mundo es promovido toda esta clase de cosas y se ve como algo normal y se ve como algo bueno en el mundo. El mundo llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hace de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Cambia lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, así como dice Isaías capítulo 5 versículo 20. El mundo aleja poco a poco y cada vez más al hombre de Dios, porque para conocimiento de ustedes, mis queridos oyentes, vuestras inequidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Para todos nosotros, conocimiento general de todos, las inequidades han hecho división entre el ser humano y Dios. Lo dice Isaías capítulo 59 versículo 1 y 2. Para que lo tengamos siempre presente. El pecado que he cometido hace división entre Dios y mi persona. Y también dice la palabra que todos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la presencia de Dios. Todos los seres humanos han pecado. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y apropiándome de las palabras de Pablo y sometiéndome a la verdad de Dios, confieso que yo también de los cuales soy el primero. Pablo lo dice en 1 Timoteo 1:15 y también me lo adjudico, porque también reconozco que como todos nosotros, como todo el mundo, también he pecado, también he fallado, y que por la misericordia y por la gracia de Dios es que yo le he llegado a conocer, porque Él me ha llamado, porque Él me ha traído, porque Él me ha mostrado el camino y no por méritos propios, por decirlo así. Según hemos estudiado en el transcurso de este estudio y también en otras prédicas y clases que se han dado, la iglesia surge del sacrificio de Cristo en la cruz, siendo la cruz, el instrumento que Dios utilizó para clavar y dar por cancelada el acta de los decretos que nos era contraria, Colosenses 2:14, limpiando así nuestros pecados, Hechos 22:16, a través de la obediencia en el bautismo. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo es el evangelio que nosotros predicamos, 1 Corintios 15, del 1 al 4, la promesa de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, producto del cual nacemos de nuevo y por el cual pasamos a ser el pueblo de Dios, comprados a precio de sangre, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Por ello, la iglesia debe vivir cada día con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, recordando siempre que ha sido rescatada y glorificando a Dios por ello. Debemos vivir como iglesia, los que somos parte de la iglesia, cada día con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, recordando siempre que hemos sido rescatados, que Él me ha rescatado, recordando siempre su sacrificio en la cruz y glorificando a Dios por ello. Y glorificar a Dios por ello no es solamente decir gloria a Dios, sino también vivir mi vida de una forma agradable a Dios, tener una conciencia para con Dios aceptable, es decir, que yo tenga esa conciencia limpia, sabiendo de que en mi corazón, tanto como en mis manos, yo he procurado al Señor serle fiel, yo he procurado al Señor no fallarle y seguir siempre acercándome cada día más a Él. La iglesia purificándose cada día de toda carnalidad. La iglesia debe vivir cada día purificándose
de toda carnalidad, siendo perfeccionada por aquel que comenzó la buena obra y que la seguirá perfeccionando hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra. La obra de Dios en nuestras vidas, a través del sacrificio de Cristo y el consuelo y guía del Espíritu Santo, nos ayuda como creyentes a mantenernos firmes y constantes, siempre que procuremos cada día acercarnos más y más a Dios. Como hemos señalado anteriormente en otros estudios, es muy importante reforzar los 3 niveles de adoración. Como decimos, el sacrificio de Cristo, el consuelo y la guía del Espíritu Santo nos ayudan cada día a mantenernos firmes y constantes. Pero es muy importante que nosotros cada día procuremos acercarnos más y más a Dios y reforzar esos 3 niveles de adoración que vamos a mencionar a continuación. Es decir, antes de mencionarlo, que yo pude haberme bautizado, yo pude haber creído de corazón, bautizarme, añadirme al pueblo de Dios, pero si yo me voy de la iglesia, si yo abandono, si yo vuelvo la vista atrás, como dice la palabra, que pone la mano sobre el arado y voltea su vista atrás, no es digno de mí, decía el Señor Jesucristo. Así que es importante que nos mantengamos en comunión, primeramente con Dios y también con nuestra familia y con la congregación, de la forma que vamos a hablar a continuación. Primer nivel de adoración congregacional, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerque. Precisamente este texto se cita con ese objetivo, exhortar a los hermanos, a las hermanas, a todo aquel que escucha, que es necesario congregarnos, siempre que nosotros podamos congregarnos. Como hemos dicho anteriormente, en muchos países, incluso aquí en Panamá, todavía nosotros no nos podemos congregar porque todavía estamos con el tema de la pandemia, pero en todos los países donde ya es permitido, donde ya es seguro y tomando todas las medidas de seguridad, es necesario que nos congreguemos, es necesario que nos activemos, es necesario que estemos juntos para que no nos apaguemos. Como dice aquí, no dejando de congregarnos. A manera familiar, segundo nivel de adoración congregacional, el segundo familiar, Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es muy importante que la adoración no solamente se quede en la congregación, sino que también sea familiar, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con todos los que vivan en mi casa. Resaltando la importancia de los padres al instruir al niño en su camino, como dice Proverbios 22:6, al joven que oiga la instrucción de su padre y no desprecie la dirección de su madre, como dice Proverbios 1:8, ¿verdad? Buscar todos juntos como familia a Dios. Y el tercer nivel es muy importante, el nivel personal de cada uno. La salvación es individual, como dice la palabra, Salmo 63, 1 al 3. Muy importante y me gusta muchísimo este fragmento de este salmo. Y es importante que nosotros lo acojamos y lo vivamos y lo sintamos y procuremos siempre vivir de esta forma. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Es muy interesante y muy bueno esto. Como dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Procurar eso, porque ya esto es muy importante mencionarlo, y yo sé que lo he mencionado un par de veces, porque nosotros no podemos vivir nuestra vida cristiana con pesadez. Que me sea pesado congregarme, que me sea pesado orar, que me sea pesado leer la Biblia, que me sea pesado buscar de Dios. No es sano para un cristiano. No es sano para un creyente, no es correcto. Nosotros debemos gozarnos, nosotros debemos alegrarnos mucho, anhelar, como dice aquí, tener sed, tener hambre de Dios, de buscarle a Él cada día. Entonces es muy importante que nosotros lleguemos a ese sentir, a ese querer, a ese fuego dentro de nosotros que nos diga, quiero buscar más de ti, quiero acercarme más a ti, quiero procurar agradarte, quiero conocerte, quiero buscarte cada día. Entonces es importante que nosotros procuremos esto y no nos quedemos solamente con voy al culto 1 hora, 2 horas
y ya, y el resto de los días, el resto del tiempo no busco de Dios, no oro, no me acerco a Él. Es importante de que Él sea nuestro universo. Es importante de que nos levantemos buscando a Dios, que cuando vayamos a desayunar busquemos de Dios, que entre el desayuno y el almuerzo busquemos de Dios, que en el almuerzo busquemos de Dios, que entre el almuerzo y la cena busquemos de Dios, que en la cena busquemos de Dios, que entre la cena y acostarnos busquemos de Dios, y que antes de acostarnos le digamos al Señor que Él nos va a dar el descanso que necesitamos, pedírselo a Él y buscarle a Él antes de dormir. Es decir, saber de que Él está con nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El último versículo de Mateo, uno de mis favoritos, uno que nos ayuda mucho como cristianos cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos en momentos difíciles. Leer ese versículo donde el Señor Jesucristo nos dice: yo estoy contigo, yo prometí estar contigo y yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Entonces, muy recomendado y la verdad muy poderoso. El sacrificio de Cristo nos activa como cristianos. El sacrificio de Cristo nos activa, nos motiva, nos ayuda a seguir adelante. El saber que Cristo murió por mí en la cruz y de que mi vida debe reflejar agradecimiento. Mi vida debe reflejar agradecimiento. Si yo con mis acciones, con mi forma de hablar, con lo que yo siento en mi corazón, con lo que yo pienso en mi mente, estoy dando valor, estoy siendo agradecido con el sacrificio de Cristo, y eso me ayuda a mí a reflexionar, me ayuda a mí como cristiano a cambiar mi forma de ser, a transformar mis palabras, a transformar mi pensar, mi corazón, y ese es el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Nos mueve a amar, a seguir las pisadas de nuestro Maestro, porque aquel que ama a Cristo guarda sus mandamientos, según Juan 14:23. Entonces este mover a amar nos impulsa necesariamente a la obediencia de la palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios si no le obedezco. Eso es falso. No puedo decir que yo tengo fe en Dios, pero no le sigo, pero no quiero bautizarme, pero no quiero asistir a la congregación, y quiero tener una fe a mi forma, a mi manera, en mi casa, y decir que creo en Dios, y de vez en cuando mencionarlo y decir que Dios es mi Dios, y eso no es verdadera fe, no es verdadero amor. Verdadero amor, dice aquí, es el que guarda los mandamientos, Juan 14:23, y su fe es manifiesta a través de las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, Efesios 2:10. El Señor Jesucristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por ahí en el mundo andan muchas personas que se dicen ser cristianos, predican cosas que no están en la palabra. Muchos en el mundo andan por ahí diciendo que son cristianos, pero viven una vida de pecado, y abiertamente al mundo. Muchos la viven en privado y se intentan esconder porque les avergüenza la calidad la calidad de vida cristiana que llevan, por decirlo así. Que hay que orar por todos los hermanos, tanto por líderes como por miembros, por todos, para que nosotros nos purifiquemos, nos santifiquemos, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Pero como decía, muchas personas se hacen llamar cristianos y no lo son. Es necesario que si usted todavía no es cristiano, si usted todavía no pertenece a la iglesia de Cristo, si usted todavía no ha aceptado a Dios como su único y verdadero Salvador, no se deje guiar por esas personas que dicen que son cristianas, que alardean de ser cristianas, pero sus obras no reflejan un cristianismo, no reflejan una transformación. Decir que los cristianos son, y yo creo que lo he mencionado antes, decir que los cristianos todos son pedófilos, como ciertos líderes religiosos, que decir que los cristianos todos son ladrones, como ciertos líderes religiosos, decir que los cristianos hacen mercadería de la fe, como algunos líderes religiosos, que todos son así. Es como decir que una persona que se disfraza de médico sale a la calle a asesinar gente, y decir que todos los médicos son asesinos, cuando esa persona lo que está usando es un disfraz. Esa persona verdaderamente no es un médico, verdaderamente no representa lo que está vestido. Entonces hay muchas personas por ahí vestidas de cristianos, pero no se dejen engañar.
no se deje engañar. Busque de Dios, no ponga su mirada en los hombres, no ponga su mirada en los hombres, porque incluso pueden haber congregaciones donde todo el mundo se lleve bien y sea el mejor club social del mundo, pero si no tiene verdaderamente la doctrina de Cristo, todo lo que hay ahí es vanidad, todo es vanidad, todo se va a acabar, todo en algún momento se va a desintegrar, todo en algún momento va a dejar de ser. Pero nosotros debemos buscar verdaderamente donde se predique la doctrina bíblica, la sola escritura, la palabra de Dios, donde no haya revelación personal externa de las escrituras en una persona. Como decíamos, muy importante para las personas que yo sé que quizás han querido buscar de Dios o han tenido en su corazón el deseo de buscar de Dios, que Dios lo ha puesto ahí, pero han visto o se han sentido traicionadas o se han sentido desanimadas por las actitudes de ciertos pseudo cristianos que se dicen que eran cristianos y al final no lo eran. Entonces es una palabra de aliento, por decir así, a todas las personas que de verdad quieren conocer a Dios, que de verdad sienten ese deseo en su corazón de buscar de Él, de agradecerle de alguna forma todo lo que les ha bendecido, algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Para todas esas personas, no se desanimen, no se dejen llevar por todos estos falsos líderes, sino que busquen de Dios, y Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios es misericordioso, Dios es grande en misericordia, es santo, es puro, Él no te traiciona, Él es fiel, Él es verdadero y Él quiere que seas salvo, porque Dios quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Así que continuamos, el sacrificio de Cristo, decíamos, nos mueve hacia el amor, y ese amor es guardar sus mandamientos, y su fe es manifiesta a través de las obras. Como decíamos, no puede haber un cristiano que diga que es cristiano y vive una vida de pecado, eso no corresponde. La cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, Efesios 2:10. Siendo así, participantes de la naturaleza divina de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 21, como decíamos, es necesario que si Dios es amor, nosotros como cristianos expresemos amor. Si Dios es misericordia, nosotros también tenemos que expresar misericordia. Si Dios es justo, nosotros tenemos que actuar con justicia. Si Dios no miente, nosotros tampoco tenemos que mentir. Y esa es la imagen y semejanza que Dios nos ha entregado en la creación, y es la imagen y semejanza en la cual nosotros debemos de vivir. Toda obra que se aleje de la imagen y semejanza de Dios, que al ponerla cara a cara con Dios sea un contraste, sea negro cuando Dios es blanco, está mal y no deberíamos hacerlo. Está mal. Entonces quiero pasar para ir concluyendo al llamado, porque hablamos acerca de la cruz y la iglesia, hablamos acerca de la obra de la carne, que es la afectación del pecado, que tanto dentro de las congregaciones como fuera de las congregaciones hay. Como decíamos, todos estamos expuestos a este mal, a esta verdadera pandemia que ha estado en todo el mundo desde que Adán y Eva fallaron. Nos ha infectado a todos, todos hemos sido partícipes de eso, todos hemos fallado, pero por la misericordia de Dios, como hemos leído, en la obra del Espíritu en nosotros, nos ha rescatado, nos ha transformado, nos ha hecho nacer de nuevo y ha hecho morir al viejo hombre para que el hombre espiritual ahora ande de acuerdo al Espíritu. Por eso dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Entonces pasamos a hacer un pequeño llamado a las personas que todavía no han aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador. En el transcurso de este estudio nos hemos visto al espejo y nos hemos analizado a nosotros mismos, y hemos visto que no somos tan buenos como nosotros creíamos. Quizás nosotros pensábamos que éramos buenas personas, pero cuando nosotros escuchamos de que mentir es pecado, y yo sé que yo he mentido y que todos hemos mentido en algún momento y que por ese pecado estoy destituido de la presencia de Dios. Cuando nosotros leemos de que no es necesario acostarme con una mujer para yo caer en adulterio, para caer en fornicación, sino que si yo la vi y la deseé en mi corazón, yo ya adulteré, yo ya pequé, ya estoy destituido de la presencia de Dios.
con el simple hecho de yo tener odio, tener algo contra alguien, contra mi prójimo, contra mi hermano, ya soy culpable de homicidio. Al saber estas cosas, al saber que soy imperfecto, al saber que he fallado, al saber que no tengo excusa como ser humano, porque muchas personas dicen eso, es que errar es de humanos, pero no es una excusa. Al ver todo eso y al saber que soy imperfecto, debe nuestro corazón contristarse. Debemos tener un arrepentimiento, una tristeza para vida, no una tristeza para muerte. Y que tanto el homicida, hemos llegado a la conclusión que tanto el homicida, el que mata, como una ama de casa, que quizás en su corazón no sienta que ha hecho nada malo, necesitan de Jehová, necesitan de Dios. Que tanto el estudiante destacado que saca buenas notas, que se dedica mucho al estudio, como el drogadicto que está en la calle, necesitan de Dios, ambos. Que absolutamente todos hemos pecado y que estamos destituidos de la presencia del Todopoderoso, pero que Cristo, por su voluntad y cumpliendo la voluntad misma del Padre, se entregó en la cruz para darnos salvación. Solo debes aceptarlo como tu único y verdadero Salvador. Acepta que has fallado, acepta tu responsabilidad del pecado, acepta que tú has fallado, arrepiéntete y bautízate, lava tus pecados y Él te acepta. Y su sacrificio te ampara, su sacrificio te limpia, te rescata de la muerte eterna. Toda buena dádiva viene de Dios. Aunque tú aún estás lejos, aunque quizás tú no le has aceptado en tu corazón, sus bendiciones han llovido sobre ti, porque dice que el sol sale para buenos y para malos. El alimento que tú has tenido es una buena dádiva que Dios te ha brindado. La salud que tú tienes es una buena dádiva que Dios te ha brindado. Tu familia que tú amas es una buena dádiva que Dios te ha brindado. Tu trabajo es una buena dádiva que Dios te ha brindado, y muchas cosas más por las cuales tú agradeces, por las cuales tú puedes agradecer. Aunque quizás te quejes de muchas otras cosas más, pero por todas esas cosas por las cuales tú puedes agradecer, todas esas cosas que si se te retiraran, tú sentirías un vacío enorme en ti, sentirías aflicción, te sentirías mal, por todas esas cosas por las cuales tú puedes agradecer y que te sacian en cierta parte. Todo eso es buena dádiva que viene de Dios, y por todo eso tú puedes agradecer. Pero aunque todas estas cosas te faltaran en este momento, aunque por este momento estés enfermo, sin trabajo, sin familia, sin salud, sin alimento, aunque todo eso te faltara, en este momento tienes vida física, en este momento tienes, pero te falta algo que es lo más importante. Te falta algo que es lo más importante, y es la vida espiritual, la vida eterna. Y eso es lo que Dios principalmente nos quiere entregar. Todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura, es misericordia, es bondad infinita. Todo lo demás es misericordia y bondad infinita que ha llovido sobre nosotros. Pero lo que verdaderamente Dios quiere entregarte como un don inmerecido, como un regalo que Él te quiere dar, como algo sumamente costoso, pero que Él lo ha pagado y que para ti es gratis, es la vida eterna, es el rescate, es la vida espiritual. Tú necesitas ser rescatado, necesitas abrazar la cruz de Cristo, necesitas volver a la imagen y semejanza con la cual Dios creó a la raza humana. Necesitas volver a eso, ser como Dios nos creó en el principio. Ahora, cuando me refiero y cuando digo que necesitas volver, no es que tú antes hayas sido, sino que como raza humana todos al principio habíamos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces todos necesitamos volver a eso. Necesitamos volver a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Necesitamos todos como humanidad volver a al diseño original que Dios nos había entregado en el principio. Dios te continúe bendiciendo y Dios te continúe mostrando el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Con esto concluimos, y bueno, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier solicitud de información, quedamos a la orden. Dios le continúe bendiciendo. Para ustedes, su hermano Francisco Román. Bendiciones.